Quiero que vayas conmigo a Nehemías capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y seguimos con la serie de Nehemías. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hemos estado aprendiendo durante los últimos días sobre el pueblo de Israel y sobre lo que aconteció a su regreso de Babilonia. Ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, pero había una profecía que ellos volverían a la tierra, y pasados los 70 años, Dios movió el corazón del rey para que volvieran de Babilonia a Israel. Y se hizo en varios grupos, y uno de ellos fue de Esdras para reconstruir el templo, y el otro grupo fue por parte de Nehemías para reconstruir las murallas. Y eso es lo que hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas. Pero me da curiosidad de que aunque ellos venían con la idea de reconstruir el templo, se dieron cuenta que al reconstruirlo y quedar terminado, eso no era lo más importante. Luego comenzaron a reconstruir las murallas, y cuando ya hubo terminado, se dieron cuenta que tampoco esto era lo más importante, hasta que se dieron cuenta que lo más importante era la restauración espiritual. Porque ¿de qué vale tener propiedades, tener cosas físicas, tener cosas materiales, tener riquezas, tener casas, tener protección, si no tenemos una buena relación con Dios? Y eso fue lo que descubrieron los israelitas, que les hacía falta restituir su vida espiritual, restaurar su vida espiritual para con Dios. Y ellos tenían bagajes del pasado, habían pecado sus padres, no habían tenido buen aprendizaje de parte de sus padres, y todo eso se tenía que restaurar. Entonces vemos aquí en el versículo 1 que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Es importante acotar de que ellos se reunieron en esta vez como grupo, dice el día 24 del mismo mes. ¿De qué mes está hablando? Del mes que habló el pastor el domingo pasado, donde dijo que habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y habían hecho enramadas, ¿se acuerdan? Donde pusieron a Dios como su cobertura. Ellos habían hecho esto, pero ¿saben una cosa? Que ellos se dieron cuenta que no podía ser un evento aislado. Igualmente nos enseña a nosotros que no podemos solamente conformarnos con venir el domingo a la iglesia y que sea solo como un evento aislado, sino que ellos perseveraron en hacer el bien. Porque a pesar de que aquella vez, ¿se acuerdan? Se habían reunido todos, habían estado leyendo durante horas la palabra, se habían conmovido por la palabra, se habían dado cuenta que ellos eran pecadores. Decidieron el día 24 volverse a reunir para volver a leer la palabra y volver a confesar sus pecados. Pero ahora agregaron algo nuevo y dice que ayunaron. Y en este tiempo yo creo que como iglesia nos hace falta el ayuno. ¿Saben que una de las cosas que roba el enemigo precisamente son las disciplinas espirituales?
¿En qué sentido? Pues nos roba el hecho de que ya no estemos orando con tanto fervor, nos roba el deseo de ayunar, el deseo de buscarle, y eso afecta la vida espiritual. Entonces ellos decidieron esta vez no solo reunirse como pueblo, sino agregar también el ayuno. Y sabe que el ayuno en cierta forma estaba diciendo: estamos tan afligidos por nuestros pecados que la comida no es tan importante para nosotros. Saben que últimamente el pastor y yo nos estamos metiendo en un sistema, no sé cómo le llamará, no es dieta porque comemos de todo, pero que se le llama el ayuno intermitente. Y es que no cenamos. Pero saben que es tremendo, tremendo cuando uno está acostumbrado a la comida y a la buena comida. Cuando no la tienes, pues como que te hace falta un montón. Pues aquí los israelitas estaban diciendo: para nosotros la comida no es tan importante porque necesitamos restituir la relación con Dios. Entonces yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros podamos dedicar días de ayuno para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos van a escoger en estos días al menos un día para ayunar? Es la recomendación que nos está dando la palabra, porque los israelitas se reunieron para ayunar, diciendo: no nos importa mucho la comida. Pero no solamente eso, sino que se vistieron de cilicio. Y el cilicio era como un saco de yute de donde se meten las patatas y donde se meten las cosas pesadas, porque es muy fuerte, pero eso lo que hace es dar incomodidad. ¿Y saben qué estaban diciendo al vestirse de cilicio? Estaban diciendo: no nos importa la comida, lo más importante eres tú, pero tampoco nos importan las comodidades, porque nosotros necesitamos restablecer nuestra comunión contigo. Y la tercera cosa que hicieron es que se echaron tierra sobre sí. Una cosa extraña, ¿eh? Cogieron polvo de la tierra y se la echaron encima. Pero para los israelitas siempre había un porqué. Cuando ellos hacían estos actos, significaba algo importante en la vida espiritual. Y en este caso, pues querían decir que estaban avergonzados por sus pecados, que se sentían derrotados delante de Dios por causa de su pecado. Entonces, esa reunión fue una reunión de comunión con Dios, fue una reunión perseverante, porque no tenían por qué tan seguido hacer esa reunión, pero nos enseña que el estar lejos de la comida para estar cerca de Dios, lejos de la comodidad para restablecer nuestra comunión con Dios, y estar cerca del Señor nos hace sentirnos que tenemos nuestros pecados y que debemos de avergonzarnos por nuestro pecado. La Biblia dice en Nehemías capítulo 9, pero leamos el versículo 2 y 3, que ellos ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, llevaron el libro de la ley de Jehová su Dios, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dice acá: confesaron sus pecados. Y yo creo que si hay poder en la perseverancia, cuando nosotros perseveramos en lo bueno, también hay perseverancia cuando nos arrepentimos. Cuando hablo de arrepentimiento, el arrepentimiento es contrario al remordimiento. Di conmigo: remordimiento. El remordimiento es sentir pesar por algo malo que yo he hecho,
pero se queda ahí solamente en el sentimiento amargo de que yo hice algo malo. Pero el arrepentimiento, dice el diccionario griego, que viene de una palabra que significa cambiar la mente, cambiar los sentimientos y cambiar la voluntad. Es decir, cuando yo me arrepiento de verdad y de corazón, estoy diciendo, reconozco lo malo que he hecho y yo quiero sacar este sentimiento de vergüenza y de culpabilidad de mi corazón y me devuelvo de hacer lo malo. Ahí es donde está la voluntad, porque el arrepentimiento no se debe de quedar como un simple remordimiento, sino que nosotros tenemos que tomar decisiones precisas para abandonar el pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y vemos aquí como los israelitas aquí reunidos no se pusieron a decir, esto que están leyendo aquí, Esdras, es para fulanito, como muchas veces somos nosotros muy amables y muy equitativos con las personas. Cuando hay un mensaje fuerte, hay un mensaje que nos confronta con la palabra, decimos, este mensaje está bueno para fulanito. Pero no es así. Aquí dice, nosotros hemos pecado. Y cuando nosotros pecamos, tenemos que reconocer que hemos pecado. Y sobre todo que al reconocer que hemos pecado, tenemos que dar media vuelta e ir en otro camino. Si antes íbamos hacia allá, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, tenemos que obligatoriamente, si de verdad queremos que Dios nos perdone, dar la media vuelta e ir hacia donde Dios quiere y cumplir con su voluntad. La Biblia dice en Proverbios que si confesamos nuestros pecados, el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa, aquí hay arrepentimiento, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, para alcanzar la misericordia de Dios, necesitamos o sí dar esa media vuelta, o sí que nuestras decisiones sean en contra de lo que estamos haciendo, porque Dios no te va a perdonar si tú sigues haciendo lo mismo. Y la verdad que he visto tantos casos y me da dolor de alma al pensar que hay tanta gente que pide perdón al Señor, pero vuelve y cae en lo mismo, vuelve y cae lo mismo y convierte la sangre de Cristo como en un lavadero. En estos días yo tuve a una joven en la oficina y desde el principio que entró yo sentía que estaba ahí como obligada, porque le habían traído unos familiares, como que estaba ahí obligada. Y entonces yo comencé a hablarle y el Señor me llevó a darle una ilustración bastante fuerte. Yo misma me sorprendí de lo que estaba diciendo porque era muy fuerte. Le digo yo, mira una cosa, yo quiero decirte que tú no puedes estar metida en un vertedero y pretender venir a la iglesia, lavarte las manos, que yo ore por ti para que te saque los demonios y volver al vertedero, porque eso no hará ningún resultado espiritual en tu vida. Cuando yo dije esto, yo dije, Dios santo, ¿qué he dicho? Entonces le digo yo, lo que tú estás tratando de hacer es lavarte las manos para que se te quiten las pesadillas, para que los demonios no te sigan atacando, pero después volver al vertedero. Y Dios no quiere que tú te sigas en el vertedero. Entonces me dice, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Venir a la iglesia? Le digo yo, no, la iglesia no tomes esto como una religión. Tú lo que tienes que hacer es pedir perdón por tus pecados y darte la vuelta, o sea, dejar el vertedero y comenzar a seguir a Cristo. Bueno, el asunto está que a la final quise confrontarla con su pecado, pero le dije, siento del Señor que tienes cosas escondidas. Y estaba allí presente un familiar y dice,
No, nosotros hemos sacado de la casa todo y yo creo que no hay nada. Le digo yo, no, pero el Señor me dice que tienes algo en tu poder que está permitiendo que el enemigo se meta contigo. Y me dice, sí, tengo aquí oraciones satánicas en el móvil. Entonces le digo, bueno, ahora delante de mí, mandé a sacar a todos los que estaban ahí y le digo yo, ahora delante de mí vamos a reprender y vamos a echar fuera todo demonio, pero tienes que, por favor, ahora mismo borra todas las oraciones estas satánicas que tienes allí. Y miró, le dio la vuelta al móvil y dice, pastora, yo después lo hago a solas. Y ya aquello me causó disgusto espiritual, porque digo yo, esta no quiere salir de su vertedero. Y es ahí donde el Señor nos confronta en esta mañana. Si tú quieres salir de la situación en la que estás, debe de ser un arrepentimiento genuino. No puede ser remordimiento, que hoy sientas que Dios te está hablando, que hoy sientas que Dios está diciéndote las cosas. Y aquí no se refiere el Señor tan solamente a que tú debes de arrepentirte, como una hermana en estos días me dice, yo no entiendo por qué a mí me ponen en disciplina, porque yo no he matado a nadie. Y es que el pecar no significa solamente una fornicación, un adulterio, un asesinar a alguien, porque la Biblia dice que también las obras de la carne son pecado. O sea, los celos, las iras, las envidias, las malas palabras, todo eso, los malos pensamientos, todo eso es pecado. Y necesitas arrepentirte genuinamente de tus pecados, porque si no lo haces va a haber consecuencias. ¿Dices amén? Una vez oí un canto de los voceros de Cristo y en la canción hay una historia de la vida real, pero que a mí me ha impactado y cada vez que yo tengo oportunidad la cuento porque es precisamente de la vida real. Nosotros no podemos jugar con la sangre de Cristo. Nosotros no podemos tener la sangre de Cristo como un lavadero donde yo voy, pido perdón, me lavo las manos, me lavo de mis pecados y sigo haciendo lo mismo. El Señor nos manda hoy a tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, donde nos confrontemos con nuestros pecados. Digamos, he pecado con esto, esto y esto, y hoy me aparto, porque ciertamente hay consecuencias. La canción dice algo así: hoy yo quiero contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia con grandes maravillas, la respaldaba a Dios. En muchas ocasiones le oía hablar del Calvario y las almas llorando recibían al Señor. De lugares lejanos venían para escucharle, era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo, el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de un tiempo volvió a reconciliarse y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, solo con el resabio de pararse y caer. Por eso, amado hermano, resistid al maligno. Con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. El hermano Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta al vicio y al placer. Tal vez lo hizo pensando, algún día busco al cielo, pero no se dio cuenta que Dios se apartó de él. Cuando quiso buscarle como era su costumbre, resultó que la lumbre del juicio lo envolvió y entre más imploraba a Dios en su lamento, encontraba por
por cierto, mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y en vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado que en su mismo pecado lo echó en la perdición. Solo una mañanita, al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón, llevándosela al cuello de la raíz de un árbol, Benito nuestro hermano, como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistid al maligno, con la ayuda de Cristo sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. Dios quiere que nosotros seamos sinceros hoy en esta mañana y podamos decir, como dijeron los israelitas, hemos pecado. Yo creo que el Espíritu Santo ahora mismo está trayendo a memoria cosas que has hecho que sabes que no agradan al Señor. El Señor con su Espíritu Santo ahora te está poniendo en la mente aquello que has hecho que no agrada a Dios. Pues es el momento de pedirle perdón y de decir, Señor, hoy te confieso mi pecado. Hoy te confieso mi pecado y recurro a tu sangre para que me limpies de todo pecado y me limpies de toda mi maldad. La Biblia nos enseña con el salmista David. David reconoció su pecado y saben que en su pecado él utilizó 3 C. El Salmo 51 nos habla de 3 cosas que él hizo en su proceso de arrepentimiento, donde incluyó 3 C. La primera es la convicción. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él tenía conciencia de que era pecador. Él tenía conciencia de que había cometido pecado. Él mismo se llamó rebelde, se llamó pecador. Y nuestra conciencia debe de estar bien despierta para reconocer nuestros pecados. Porque ¿saben qué pasó con Benito? Que tenía su conciencia cauterizada. Porque aquel que comete pecado y se arrepiente pero vuelve y no se aparta, llega un momento en que el Espíritu Santo se aparta. Por eso David oraba y decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero algo hizo David, que no solamente con la sed de convicción estaba convencido de que había pecado, sino que tuvo también la sed de confesión. El versículo del 4 al 7 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y la tercera cosa que hace es que la confesión le llevó a la restauración, y esta restauración le llevó a la comunión. Él pudo volver a la comunión con Dios, y es lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, hay oscuridad en nuestro corazón, hay oscuridad en nuestra mente. Y por eso que caemos fácilmente en el pecado, porque es la labor que hace el enemigo, que nos apartemos de Dios. Imaginemos que aquí está Dios, pero nos apartamos de Dios, nos llenamos de oscuridad. Pero cuando
pedimos perdón a Dios y nos acercamos hasta donde está el sol de justicia, entonces vamos a ser iluminados y ya no va a haber oscuridad ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestros hechos, porque nos va a alumbrar la luz de Cristo y se va a desaparecer todas las tinieblas. El Señor quiere que nosotros nos apeguemos a Él, que podamos apegarnos a la luz, que podamos apegarnos a Él para poder tener su luz y que la oscuridad desaparezca. Hoy quiere el Señor que nosotros seamos perseverantes en el bien hacer. Él quiere que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Pero ¿saben qué hicieron también ellos? Que me gusta porque es como una trilogía importante. No solo perseveraron en el bien hacer, no solo confesaron sus pecados, sino que Nehemías 9:3 en la última parte dice: y adoraron a Jehová su Dios. Tal vez tú tengas problemas para adorar a Dios, como que sientes que cuando adoramos a Dios no tienes ganas de cantar, no tienes ganas de aplaudir, no tienes ganas de orar, pero es por causa del pecado. Pero cuando tú confiesas tus pecados, entonces, ¿qué pasa? Que Dios te devuelve la alegría. El mismo salmista en el 30:11, el salmista David decía: desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Así como habían puesto en el principio, que habían ayunado, se habían puesto cilicio y se habían echado polvo en la cabeza, indicando contrición, indicando que estaban arrepentidos. El salmista descubrió este secreto y dice: desataste mi cilicio, o sea, me quitaste mi cadena y me diste alegría. Y yo creo que en esta mañana Dios quiere devolverte la alegría. Dios quiere devolverte el gozo. Y por eso que el domingo pasado decíamos: el gozo del Señor es mi fortaleza, porque lo que va a hacer que tú puedas seguir adelante es que tú tengas el gozo del Señor en tu corazón. Pero para eso hace falta purificación, para eso hace falta santidad, para eso hace falta arrepentimiento. Ponte de pie en este momento. Cuando estaba preparando el sermón, sentí del Señor algo, y lo voy a decir, que tal vez estás aquí, no sé a quién se referirá el Señor, pero estás aquí y hace mucho estás apartado de los caminos del Señor. Y hace mucho que no sientes su presencia, tuviste mucho tiempo en la iglesia, pero hace tiempo que no vas a la iglesia. En otras palabras, te sientes como una oveja descarriada. Pero sabes que el Señor te dice: hoy es el día de que te arrepientas de verdad. Primera de Pedro 2:25 dice: pero vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor quiere que hoy vuelvas a su redil. Si te sientes como una oveja descarriada, hoy es el mejor día, hoy es el mejor tiempo. Y si te has sentido triste, pues Él promete desatar tus ataduras, desatar tu cilicio, desatarte de tu pecado y devolverte la alegría. Pero tal vez no estás descarriado, estás dentro de la casa. Pues el Señor te dice: también es tiempo de arrepentirse. Porque todos nosotros fallamos. Todos nosotros, dice la Biblia, que si hay alguno que dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Porque todos en algún momento, bien sea con la vista, bien sea con nuestros oídos,
bien sea con nuestra boca, con nuestros pensamientos, aún con nuestros sentimientos de dolor, de resentimiento, de odio, pecamos contra Dios. Y muchas veces con nuestros hechos también. Pero creo que hoy el Señor nos está llamando a un verdadero avivamiento. Porque no hay verdadero avivamiento si no hay verdadero arrepentimiento. Cierra ahí tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados, bien sea cometidos con mi boca, al hablar mal de otras personas que son criaturas tuyas, al prestar mi oído a chismes y murmuraciones. He pecado con mis ojos, dando lugar a la lujuria, a la fornicación, al adulterio, y he hecho cosas que a ti no te agradan. Por eso hoy me arrepiento. Ayúdame, Señor, a dar esa media vuelta para no volver a caer en el pecado. Devuélveme la alegría. En el nombre de Jesús. Amén.